Bien, vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando y que es el último en la previa del parcial del próximo viernes. Después vamos a dejar para el final de la clase de hoy alguna, o cuando termine de dar el tema de hoy, alguna duda, alguna consulta que tengan sobre cómo es que se va a llevar adelante el parcial. Que bueno, un poco ya les había comentado las clases pasadas que bueno, cuál es la modalidad y demás, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con el tema que veníamos viendo, no sé si alguien tiene ahí qué fue lo último que vimos respecto de concursos y quiebras, si alguien estuvo prestando atención, si estuvo mirando eh, el video, eh, algo. Proceso de verificación es lo último que habíamos quedado viendo. Perfecto. Bien. Gracias, Pablo. Pablo, ¿no? Pablo, sí, sí. Sí. Bien. O Federico. ¿Cómo? O Federico, ¿Por qué Federico también? porque me llamo Pablo Federico. Claro, bueno, pero aquí también te llaman Federico. No, pero me pueden llamar porque es mi segundo nombre. Ah, bueno, está bien, sí, para mí si alguien me dice mi segundo nombre, voy a decir, no, no, me llamo fulano de tal. Pero bueno, no importa. Em, Tienen en el aula virtual lo que es, o en la plataforma, tienen lo que es la ley de concursos y quiebras para poder acceder. Esto les digo porque puede ser que en algún momento lo necesiten para sacarse alguna duda, alguna consulta, tienen el link a partir de desde la plataforma a lo que es la ley de concursos y quiebras. En cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de verificación, como decía Pablo recién, es importante que se entienda que todos los acreedores, ¿sí? Todos los acreedores un, eh, que tengan un título, ¿sí? Por una causa anterior a la presentación, ¿sí? Deben justamente formular al síndico lo que es el pedido de verificación de créditos. Perdón. Sí, No, sí. mala mía. Lo último que vimos fue informe general del síndico. Perdón, me estaba olvidando de eso. Ah, bueno, Vimos hasta ahí. es culpa de Pablo esto, Sí, o de sí. Federico. Eso ustedes fíjense. Eh, Informe general, bien. Artículo 39. Sí, me parece que el proceso de verificación ya lo habíamos Sí, hablado, sí, pero bueno. exactamente. Artículo 39. Pero dije, bueno, capaz que lo habíamos mencionado nada más al principio y después, por eso me quedaba a mí en la cabeza como que lo habíamos hecho. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con el informe general, ¿sí? Es este informe que justamente presenta el síndico y que es 30 días después de lo que llamamos el informe individual de los créditos. Bien, que es muy importante porque de alguna manera lo que nos va a dar el informe general es el análisis, ¿sí? Económico del deudor, de la persona que se está sujetando a este sistema, a este proceso de prueba, de quiebra, perdón, o de concurso, que en realidad lo que nos va a decir es cuáles supuestamente fueron las causas del desequilibrio. O sea, el síndico lo que va a hacer es a analizar, teniendo en cuenta lo que es la información que adjuntó, que llevó el deudor al proceso, ¿bien? Y va a intentar, por decirlo de alguna manera, sondear justamente el análisis de cuáles fueron estas causas que desequilibraron, ¿sí? Económicamente la actividad económica del deudor, ¿sí? La actividad que realice como comerciante. ¿Bien? Disculpa. Sí. No, te interrumpo porque hay un montón de pibes que están diciendo que están intentando entrar como para que no pierdan en clase. Así que a ver si te aparecen. No, el único que habilité recién fue a Juan Pablo. Mira, porque hay 3 pibes acá que dicen que están en espera. Bueno, les aviso No que tengo a no nadie en están. espera, que solamente estaba Juan Pablo y lo habilité y no entró. Pero que Listo, vuelvan a, que ahí les vuelvan a aviso. ingresar. ¿Está Dale. bien? Eh, sí, me llamaba la atención, por eso también estaba esperando para que ingresemos, pero bueno. Así que vuelvan a entrar y que cuando me avise, yo desde ya les doy entrada. No pasa nada. Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo. Esta composición actualizada y detallada de los activos, ¿sí? Que también debe presentar el síndico, son justamente lo que nos va a dar como una estimación de cuáles son, se podría decir, cuáles son los bienes con los cuales va a contar el deudor, ¿sí? Cuáles son esos justamente activos,
sobre los cuales va a poder partir para la hora de, en el caso de que sea necesario, hasta liquidar bienes y poder, obviamente, saldar las deudas que tiene con esos acreedores. No solamente el activo, sino también hay la necesidad de estimar valores probables, ¿sí? De cada rubro, incluyendo también los que llamamos intangibles. También va a dar en ese informe general lo que es la composición del pasivo. Y esto tiene que ver con los créditos que el deudor denunció en el escrito de presentación, ¿sí? Pero a su vez, no solamente los que efectivamente hay al momento de iniciar este proceso concursal, sino también aquellos que no formen parte del proceso. Aquellos que no formaran parte del proceso también, ¿sí? Van a ser mencionados en en esa presentación, o mejor dicho, van a ser mencionados en esa presentación que no se hayan presentado a verificar, bien, el síndico también lo va a mencionar, porque es importante, con el estado patrimonial del deudor, ¿sí? Que al momento del proceso de verificación de créditos se presentaron X cantidad de acreedores, y que efectivamente en este caso lo que va a pasar es que también conocer la situación es más allá del concurso, ¿sí? O sea, el concurso, si bien va a establecer cuáles son los acreedores, bien, o sea, que han sido denunciados por el propio deudor, a su vez también lo que tiene que ver con también aquellos deudores, aquellos acreedores, perdón, que no se presentaron a verificar, pero que en algún momento lo pueden hacer, ¿sí? Porque que no se hayan presentado al concurso no significa que no tengan una deuda válida, ¿bien? No cumplieron con los plazos, no recibieron la notificación, lo que sea que haya pasado, ¿bien? Eh, o fueron notificados en forma fehaciente y no se presentaron en tiempo y forma, por el motivo que sea que se han quedado como fuera de este concurso, ¿sí? O en esta citación, bueno, lo pueden hacer para una situación siguiente, porque si la situación económica sigue siendo disvaliosa, o mismo pueden directamente presentarse para pedir directamente la quiebra del deudor y luego después conseguir que se convierta esa quiebra en un proceso concursal, ¿no? Cuando hablábamos de esta conversión de quiebra a concurso. ¿Sí? Porque, bueno, puede ser por un cambio de fortuna, por un cambio de situación económica del deudor que, si bien antes no podía liquidar sus activos o no podía pagar esas deudas, puede de alguna manera haberla pegado, bien, y a partir de X momentos empezar a poder cubrir sus obligaciones en forma regular. Eh, entonces, también la composición del pasivo van a ser aquellos acreedores, ¿sí? Que el deudor denunciara y que no se han presentado a verificar. Después, en el cuarto punto, van a encontrar la enumeración de los libros contables, ¿sí? Estos libros contables también nos van a indicar, no solamente en la colaboración en cuanto para conocer cuál es el estado actual del deudor y ese desequilibrio financiero, cuándo es que se dio, porque a través de los libros de contabilidad se supone que se tiene que saber, ¿no? O sea, a partir de un momento X, los pasivos empezaron a aumentar, ¿bien? Y en el análisis que hace el síndico, empiezan a superar al activo. Bien. Entonces, esos libros también nos van a dar, se puede decir, nos van a dar la información que necesitamos para conocer el estado patrimonial. Y es importante también rescatar o subrayar que los libros tienen que estar en las condiciones en las cuales se establece el código, ¿sí? En las cuales se establece la ley de sociedades, en cuanto a lo que tiene que ver con cuál es el estado, cuál es la rúbrica que tienen que llevar los libros contables y demás. Bien, no nos vamos a meter mucho en libros de contabilidad porque es como un nicho como demasiado chiquito para todo lo que tenemos que ver, pero bueno, entendemos que es funcional el hacer mención, al menos para poder entender cuál es este análisis que hace el síndico. La referencia justamente sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes, ¿sí? Y en el caso justamente lo que hace respecto a lo que es el tema de sociedades, eh, el contrato social, las cuestiones que hacen a, yo qué sé,
los socios que tengan una responsabilidad limitada, los datos de los acreedores, los datos, perdón, de los administradores, el contrato social, las modificaciones al contrato. Bueno, todo eso va a formar parte también, esa referencia a esas inscripciones, van a ser referencia, van a estar también en el informe general del síndico. Bueno, la época más o menos aproximada de cuándo fue que se produjo la cesación de pagos. Esto es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Poder encontrar en los libros y en lo que vaya diciendo, lo que haya informado el deudor, nos sirve también para conocer cuál es el proceso, cuál es el momento, no digo exacto, pero sí más o menos en qué época se produjo justamente ese estado de cesación de pagos o esa situación patrimonial compleja. Em, en caso de las sociedades, aclara la ley, los socios, que si los socios realizaron regularmente sus aportes y si existe responsabilidad patrimonial, ¿sí? Que de alguna manera tengan esos socios, ¿sí? Responsabilidad significa que tengan que responder por algún daño que hubieran causado, eso también eh, va a estar informado por el síndico. O sea, el síndico tiene, una de sus funciones es en el, como informar justamente, voy a decir mandar al frente, pero digo, informar que, ¿sí? Cuáles son los socios que pudieran tener responsabilidad patrimonial por algún accionar, ¿bien? Y que obviamente haya causado algún daño a la sociedad, ¿no? Esto es solamente obviamente en los casos de sociedades, porque en los casos de deudores individuales, al menos salvo que haya una situación de fraude, ¿sí? Pero va a ser el único deudor. Bien. O en el caso de una sociedad unipersonal, lo mismo. Bien. La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, ¿sí? Esto tiene que ver con aquellos actos que pudieran de alguna manera ser sospechosos durante ese tiempo, cuando la situación patrimonial, se podría decir, ya era declinante, y la opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor, perdón, hubiese realizado respecto de los acreedores y cómo se fue haciendo el agrupamiento de los acreedores al momento del proceso de verificación. O sea, se presentan los acreedores a verificar, bien, y se produce lo que es el agrupamiento, que es, se debe agrupar en categorías a los deudores para que de alguna manera poder ir reconociendo con ciertos estamentos, ¿no? Cuáles son los acreedores privilegiados, cuáles son los acreedores comunes, dentro de los privilegiados, cuáles van a cobrar primero, bueno, etcétera. Deberá informar si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido en el capítulo tercero de una ley especial por encontrarse comprendido en el artículo 8 de la norma, bien, que tiene que ver con esto tiene que ver con las situaciones que se dan alrededor de. eh, Miren, porque esto después fue modificado. Esperen un cachito. Esto no sé si al final entró en vigencia esta modificación, se hizo la ley, pero bueno, no importa, igual no, no vamos a profundizar tanto. Bueno, cuestión que, como les decía, toda esta información nos viene del informe general y nos da de alguna manera también la posibilidad de dar un plazo de 10 días, bien, para que ese informe, tanto el deudor y todos los que se hayan presentado al proceso de verificación de créditos puedan realizar algún tipo de información, algún tipo de observación, de impugnación a lo que el informe les está diciendo, algo que sea inexacto, algo que no tenga que ver con, o algo que no sea apropiado a la situación económica. Por eso el deudor puede, de alguna manera, hacer algún tipo de aclaración o algún tipo de observación al informe. Lo pueden hacer también los acreedores respecto de esos créditos. ¿Sí? Estamos hablando de cuestiones de hecho, perdón, estamos hablando de cuestiones de hecho y de derecho también. Estamos hablando también de inexactitudes en el informe, estamos hablando de un error en las sumas, porque después todo eso obviamente genera como cierta firmeza en cuanto a lo que dice el informe y queda, se podría decir, ese informe general como algo ya afianzado dentro del proceso de concurso. A partir del artículo 41 vamos a encontrar lo que tiene que ver con
el periodo de exclusividad, o mejor dicho, de propuestas de exclusividad y el régimen del acuerdo preventivo, ¿sí? Esto tiene que ver con que luego de lo que tiene que ver con el agrupamiento de los acreedores en estas categorías que les comentaba antes, el deudor debe presentar justamente a la sindicatura y al juzgado una propuesta, ¿sí?, con la cual funda ese agrupamiento y clasificación en categorías de acreedores, ¿no? Obviamente, dentro de los que denunció como acreedores, los que se presentaron a verificar. Y dentro de los que se presentaron a verificar, los que fueron por el juez declarados como admisibles, ¿sí? Entonces, teniendo obviamente los montos ya verificados y los acreedores ya determinados como admisibles, efectivamente ya se puede avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con determinar si los acreedores son privilegiados o quirografarios, y ese agrupamiento pasa, se podría decir, al síndico para que el síndico y el juzgado, obviamente, confirmen que ese agrupamiento es obviamente válido y se pueden, se podría decir, constituir estos grupos de acreedores. Los tipos de agrupamientos se dan a través de quirografarios laborales y privilegiados. ¿Está bien? Estas categorías, obviamente, que tienen que ver con, ya la palabra privilegiado nos está diciendo algo, ¿bien? Pero en este caso, el quirografario es como una especie de acreedor común, ¿no? Una factura, ¿sí? Una deuda que de alguna manera sea como en el contexto de una relación personal, ¿no? Como decíamos antes, o cuando vimos la parte de los derechos, ¿no? En cambio, cuando hablamos de privilegios, ya estamos hablando de eh, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, derechos reales, ¿sí? Lo que tiene que ver con garantías, una deuda de expensas, ¿bien? Esas acreencias, ¿bien? Tienen una categoría de privilegiados o privilegiadas. Em, luego de esa presentación en cuanto a lo que tiene que ver con el agrupamiento y la clasificación en categorías de los acreedores verificados y declarados como válidos, eh, se resuelve respecto a esa categorización, ¿sí? Y justamente el juez dicta una resolución fijando lo que tiene que ver con las categorías y los acreedores que se comprenden dentro de esas categorías. Luego de ello se constituye, ¿sí?, lo que llamamos el comité de control, surge de la misma resolución del artículo 40, del artículo 42 en cuanto a lo que tiene que ver con las categorizaciones, y que tiene que ver con acreedores, ¿sí?, que se van a encargar de alguna manera de controlar lo que tiene que ver con el proceso desde el punto de vista de los acreedores, ¿no? Porque pareciera como que el deudor, ¿sí?, por un lado, con el síndico verificando y controlando esto, ¿sí?, que es una especie de, es un colaborador de la justicia en esta situación, el juez, como figura imparcial y demás, el deudor con su abogado, ¿no?, con su representación letrada, y pareciera como que los acreedores quedan un poco, por decirlo de alguna manera, apartados del proceso en cuanto solamente lo presentan y listo, y después, bueno, realizan observaciones y demás. Pero bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con constituir el comité de control, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con determinar la cantidad de acreedores que lo van a constituir y que efectivamente eh, tiene la función de representar a los acreedores, ¿sí? A los acreedores, obviamente, que han sido agrupados, agrupados, ¿no?, verificados y válidos, ¿no? Bien, y declarados válidos. Respecto a lo que tiene que ver con el periodo de exclusividad, ¿sí?, Eh, se dice que dentro de los 90 días, desde que queda notificada, ¿sí?, la resolución de la categorización, em, el deudor justamente tiene lo que llamamos un periodo de exclusividad para formular acuerdos preventivos, ¿sí? Estos acuerdos son por categorías. O sea, puede beneficiar a las categorías entre sí, pero no puede beneficiar deudores dentro de cada categoría. ¿Bien? O sea, los acuerdos que se dan, ¿sí?, tienen que, de alguna manera, ser
tienen que ser regulares, se podría decir, dentro de la misma categoría. Bien, pero pueden ser distintos, obviamente, porque no es lo mismo una creencia privilegiada o un acreedor privilegiado, bien, que los que llamamos quirografarios o comunes. Y es importante que sepan que estos acuerdos tienen, en cuanto a lo que hablamos, la posibilidad de constituir una quita, ¿sí? Una reducción en el pago de esa deuda, una espera, ¿sí? O sea, una demora en cuanto al pago, ¿sí? Puede tener un régimen de cuotas, ¿bien? Para poder saldar esa deuda, o también puede tener ambas, ¿sí? Y esto era un poco el ejemplo que yo les comentaba la vez pasada, esto de decir, bueno, tengo una deuda con eh, todos estos acreedores y les propongo eh, una reducción de la deuda del 100%, o sea, al 80%, y un régimen de cuotas para poder saldarlo. ¿Sí? Esto es algo que tal vez ustedes dicen, pero yo no lo voy a aceptar. Bueno, pero a veces, cuando, por ejemplo, tu acreencia constituye, ¿sí? O de alguna manera tu categoría de acreedor es de deudor quirografario común, lamentablemente no te queda mucho, no te quedan muchas posibilidades. Porque en un proceso concursal, y peor en un proceso de quiebra, es muy difícil que vos cobres. Entonces, a veces es mejor, ¿no? Como dice el dicho, pájaro en mano que 100 volando. Bueno, efectivamente, es mejor poder recibir o poder recuperar algo de esa deuda, sí, que después en el proceso se podría decir, no, definitivamente no conseguirlo. Eh, Bien, algo que es importante es la publicidad del acto de las propuestas. El deudor deberá hacer pública su propuesta, ¿sí? Presentando la misma en el expediente, con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del plazo de exclusividad. Si no lo hiciere, será declarada la quiebra, ¿sí? Lo que llamamos la quiebra indirecta, excepto en el caso de los supuestos especiales contemplados en el artículo 48. Bien, el deudor podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de celebrarse la junta informativa, ¿sí? Que es justamente como el acto constitutivo de que a partir de la junta informativa ya no se pueden presentar nuevas propuestas, ¿sí? Quedan de alguna manera firmes, no solamente las propuestas, sino que, o sea, queda cerrado el periodo de exclusividad, quedan cerradas la etapa de las propuestas, entonces hasta ese momento es como el punto, ¿sí? Límite para realizar todas estas propuestas a los acreedores. Bien, los acreedores privilegiados, ¿sí? Artículo 44, el deudor puede ofrecer propuesta de acuerdo que comprenda a los acreedores privilegiados o alguna categoría de los acreedores privilegiados. El acuerdo requiere justamente las mayorías, requiere un régimen de mayorías especiales para todo esto, ¿sí? Vamos a ir de una escapada hasta el artículo 46, que nos da justamente el régimen de mayorías, que dicen, no obtención de la conformidad. Si el deudor no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las conformidades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de categorías y mayorías previstos en el artículo anterior, será declarado en quiebra, con excepción de lo previsto en el artículo 48 para determinados sujetos. ¿Está bien? Que son los sujetos especiales. Pero si no, ¿sí? De no cumplir con esos plazos o de no cumplir con esas propuestas y de no cumplir con la presentación en el expediente, ¿sí? De alguna manera, la quiebra viene a cumplir como una especie de rol de sanción y es justamente lo que va a tratar de evitar el deudor. Y también los acreedores. Es una realidad, un poco por lo que yo les decía antes. El régimen o la posibilidad de cobrar siendo quirografario te lleva a la necesidad de tratar de que todo esto se solucione en un concurso preventivo. Porque, repito, en la quiebra es muy difícil. Y además, cuando se abre un nuevo proceso, ¿sí? Es como que como que todo se extiende mucho más. Entonces las propuestas y demás, como que todo vuelve a empezar, ¿sí? Si bien no es que vuelve a empezar todo desde el inicio, porque automáticamente se declara la quiebra, pero es una realidad que es un proceso distinto, bien, con otra finalidad. Bien, la quiebra tiene la finalidad de la liquidación de la sociedad del patrimonio del deudor, bien, y la muerte la muerte de esa sociedad, de esa persona jurídica, ¿sí? Eh, esa actividad ya no se va a realizar, esa actividad económica ya no va a ser realizada por este deudor. O sea, no tiene una de alguna manera, un, un dejo de continuidad, ¿sí? Es para ya cerrar.
para bajar la persiana. Bien, ¿se entiende? ¿Se escucha? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Se quedaron dormidos? No, perfecto. Tal cual, se escucha bien. Y estamos bien. Muy bien, perfecto. Artículo 45, plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios. Para obtener la aprobación de la propuesta de concurso preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado hasta el día del vencimiento del periodo de exclusividad el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita, con firma acreditada por antescribano público, ¿sí?, de autoridad judicial o administrativa, en el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que se presenten las terceras partes del capital computable dentro de cada categoría. Solo resultarán válidas y computables las conformidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o su última modificación presentada por el deudor en el expediente. La mayoría de capital dentro de cada categoría se computa teniendo en cuenta, ¿sí?, teniendo, perdón, consideración la suma total de los siguientes créditos, ¿no? Quirografarios verificados y declarados admisibles, comprendidos en la categoría, privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios, y el acreedor admitido como quirografario por habérsele rechazado el crédito del privilegio invocado, será excluido de integrar la categoría a los efectos del cómputo si hubiese promovido incidente de revisión en los términos del artículo 37. ¿Qué significa esto? Cuando yo obtengo el acuerdo para los acreedores quirografarios, tengo que tener en cuenta estas mayorías, ¿sí? No necesito una unanimidad, no tienen que estar todos de acuerdo. Lo que sí necesito, ¿sí?, es una mayoría. ¿Está bien? Y esa mayoría tiene que estar expresada por los acuerdos, por la aceptación y demás, ante un escribano público. Esto es un poco como resumiéndolo. ¿Está bien? Bueno, vamos a avanzar un poco, si no nos quedamos atrás. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el acuerdo, artículo 49, ¿sí? Dentro de los 3 días de presentadas las conformidades correspondientes, el juez dictará resolución haciendo saber la existencia de un acuerdo preventivo, ¿sí? Recuerden que esto es la parte de la normativa que hace referencia al concurso preventivo. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el resultado que se intenta encontrar, que se intenta hallar o que se intenta alcanzar con el concurso preventivo es justamente este acuerdo preventivo. ¿Por qué preventivo? Bueno, porque estoy tratando de prever ¿qué? La quiebra. ¿Sí? Estoy tratando de frenar todo y poder saldar estas deudas, ¿sí?, antes de que se declare la quiebra. Porque, como les decía antes, en la quiebra todos pierden. Bien, los acreedores con derecho a voto y quienes hubiesen deducido incidente por no haberse presentado en término, por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo dentro del plazo de 5 días siguientes a que quede notificada por Ministerio de Ley, la resolución del artículo 49. Tramitada la impugnación, artículo 51, tramitada la impugnación, si el juez lo estima precedente, en la resolución que dicte debe declarar la quiebra. Si se tratara de una sociedad de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, y aquellas en que tenga participación el Estado nacional, provincial o municipal, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 48, el que leímos antes, salvo que la impugnación se hubiera deducido contra la propuesta hecha por aplicación de este procedimiento. Si la juzga, ¿no?, el juez improcedente, debe proceder a lo que es la homologación del acuerdo. ¿Sí? Esto es en cuanto a las impugnaciones, ¿no? Las impugnaciones que se presenten a la resolución, si el juez las considera improcedentes, procede a lo que es la homologación del acuerdo. ¿Qué significa homologar un acuerdo? Significa que, en este caso, por ejemplo, los acreedores y el deudor se ponen de acuerdo, entonces el juez toma este acuerdo, ¿sí?, y le da fuerza, ¿sí?, le da fuerza de ley, por decirlo de alguna manera, y este acuerdo va a ser válido y va a ser ley para esas partes, ¿sí? Casi como si fuera un acuerdo, bien, y ante escribano público, bueno, lo mismo, ¿sí? Tiene una fuerza de instrumento público. Bueno, el artículo 52, en cuanto a lo que tiene que ver con la homologación, ¿sí?, no deducidas impugnaciones en término o rechazadas, ¿sí?, como habíamos visto antes, el juez debe pronunciarse
sobre la homologación del acuerdo. Si considera una propuesta única aprobada por las mayorías de ley, debe homologarlo. Si considera, si considera que en el acuerdo hubo categorización de acreedores quirografarios, y consiguiente pluralidad de propuestas a las categorías, sí debe homologar el acuerdo cuando se hubieran obtenido las mayorías, que dijimos antes en el artículo 45 o en el 67, según el caso, y si no hubiera logrado las mayorías, ¿sí?, necesarias en cada categoría, el juez puede, ¿sí?, ya no debe homologarlo, puede homologar el acuerdo e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios. ¿Sí? O sea que no es que automáticamente debe homologar, ¿sí?, o no debe homologar. No, debe homologar, no debe homologar y puede homologar. ¿Sí? Porque el juez puede hacerlo o no. ¿Sí? En este caso, si no se hubiesen logrado las mayorías en todas las categorías. ¿Sí? Porque él de alguna manera, o sea, es atribución del juez que puede homologar el acuerdo imponiendo a la totalidad de los acreedores quirografarios, ¿sí?, siempre que se logre la aprobación por al menos de una de las categorías, ¿sí?, de acreedores quirografarios, para después imponerle esa propuesta a las otras categorías, o bien la conformidad de 3/4 partes del capital, sí, quirografario, o sea, de esas deudas comunes. Y obviamente, bueno, en el caso de que no exista discriminación en contra de las categorías o categorías disidentes, y que el pago resultante del acuerdo equivalga a un dividendo no menor, ¿sí?, al que obtendría en la quiebra los acreedores disidentes. ¿Sí? Y esto es un poco lo que yo les decía. Cuando uno está en un proceso de concurso preventivo, ya más o menos va sabiendo cuál es la posibilidad que en un proceso de quiebra termine cobrando o no. ¿Sí? Y eso es importante, ¿no? Conocer, ¿sí?, cuál es la expectativa de cobro. Bien. Cuando digo debe saber o va a saber cuál es la expectativa de cobro, me estoy refiriendo, ¿no?, al asesor letrado, no necesariamente el deudor, ¿sí?, tiene que saberlo, sino que su letrado le va a decir, che, mirá que si no nos presentamos con esto, o si no aceptamos esto, estamos al horno, ¿sí? O mejor no, mirá, no te preocupes porque si esto no llega a las mayorías, se va a ir un proceso de quiebra, pero en el proceso de quiebra lo vas a obtener lo más bien porque vos tenés un privilegio. Bien, el privilegio no es del deudor desde ya, sino que es de la deuda, ¿no? Aclaro por las dudas. La resolución que homologue el acuerdo, artículo 53, debe disponer las medidas judiciales necesarias para el cumplimiento, ¿sí? O sea, para la ejecución, para poder efectivizarlo, ¿no? Si consintiese en la reorganización de la sociedad deudora o en la constitución de sociedades con los acreedores o con alguno de ellos, el juez debe disponer las medidas conducentes a su formalización y fijar el plazo para la ejecución, ¿sí?, efectivamente para lo que es el pago, ¿bien?, de estos acuerdos preventivos. En el caso previsto en el artículo 48, inciso cuarto, ¿sí?, la resolución homologatoria dispondrá la transferencia de las participaciones societarias o accionarias a la sociedad deudora, al ofertante, debiendo depositar judicialmente a la orden del juzgado interviniente el precio de la adquisición. ¿Sí? Esto estamos hablando cuando, se podría decir, se produce lo que es la transferencia de acciones o de cuotas en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada. Si el acreedor o tercero no depositare el precio de la adquisición en el plazo previsto, el juez declara la quiebra. Artículo 54. Honorarios. Los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los 90 días contados a partir de la homologación, o simultáneamente con el pago de la primera cuota de alguna de las categorías de acreedores que venciere antes de ese plazo. La falta de pago habilita la declaración de quiebra. ¿Sí? O sea, si no se pagan los honorarios, también se declara la quiebra. Vean cómo es esto de la sanción, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la quiebra, ¿sí?, dentro del proceso de concurso preventivo, ¿no? O sea, ante cualquier duda, quiebra. Ante cualquier falla, quiebra. Ante cualquier falta de acuerdo, quiebra. ¿Sí? Ante tal incumplimiento, ante la no presentación, ante la falta, quiebra. Disculpe, no Sí. entendí bien. ¿Los honorarios del abogado, del deudor o del acreedor? Los honorarios que son a cargo del deudor. No necesariamente son los honorarios del abogado del deudor, sino todos los honorarios que sean a cargo del deudor, porque eso tiene que ver con cuando el juez dicta la resolución, resuelve respecto de lo que tiene que ver con las costas del juicio, ¿no? O sea, los gastos. Y en el caso de que el deudor, que es en la mayoría, sea condenado con las costas, debe pagar no solamente sus honorarios y los gastos del juicio y los honorarios del síndico, sino también los honorarios del abogado de la contraria, ¿sí?, de los acreedores. Perfecto.
Por eso les decía, los honorarios que están a cargo del deudor, no los honorarios del abogado del deudor. Bien. Artículo 63, incumplimiento, ¿no? Pedido y trámite. Cuando el deudor no cumpla el acuerdo, total o parcialmente, incluso, en cuanto a las garantías, ¿qué va a hacer el juez? Si el deudor no cumple con el acuerdo de lo que debe pagar, ¿qué piensan? Es fácil. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Va a declarar qué? La quiebra. La quiebra. Exactamente. ¿Sí? Establecido justamente en el artículo 63. Obviamente la resolución es apelable, ¿sí? Pero el recurso no suspende el cumplimiento de las medidas previstas, ¿sí? En los artículos de lo que tiene que ver con la quiebra. ¿En qué artículo estás? ¿En el 55 ahora o en cuál? 63. Ah, o sea, la sección 3, efectos del acuerdo, la pasaste entonces. Ya pasamos porque si no, Pablo, no llegamos. Ok, no, Yo creo perfecto. que Me de alguna parece. manera tengan una Sí, sí. idea general de lo que es. Y también me parecía importante esto que les decía recién de que la quiebra es una especie de sanción dentro de lo que es el proceso concursal, bien, y para remarcarles un poco de qué pasa si no, qué pasa si no, qué pasa si no, bien, y cómo fuimos cayendo en lo que tiene que ver con en la quiebra, o sea, cuántas posibilidades de quiebra indirecta hay en la medida que si no cumple con esto, si no cumple con lo otro, si no se hace esto, si no se logra lo otro, bien, siempre se cae en el mismo proceso. Y lo de nulidad tampoco entonces, ¿no? No, tranqui. Si querés lo puedes estudiar desde ya y lo incluyo, no tengo problema. No, capaz que después del parcial sí lo estudio, porque está interesante el tema, pero para el parcial, para comprimir, está bueno. Está bien. No, a mí me parece que hay cosas que tienen que ver con cosas muy puntuales y me parece que podemos, debería decir, dejarlas pasar esta vez. Bueno, acá les voy a hablar sobre algo que cuando yo les dije los tres procesos de solución o de alguna manera de saneamiento o de concursales que establece la ley, ¿sí? Son tres. Pero hasta ahora vimos dos, el concurso y la quiebra. A partir del artículo 69, que es el capítulo séptimo, aparece lo que llamamos el acuerdo preventivo extrajudicial. Esto tiene que ver con que cuando un deudor se encuentra en estado de cesación de pagos, en dificultades económicas y financieras, ¿sí? Puede celebrar un acuerdo con todos los acreedores y someter eso a homologación judicial. Lamentablemente los AP, que son ¿sí? Acuerdo preventivo extrajudicial, no son tan frecuentes, son más frecuentes los concursos preventivos y las quiebras, ¿sí? Pero es algo bastante interesante porque obviamente nos da la posibilidad de al deudor ¿sí? Intentar resolver todo su pasivo o toda esa situación o ese estado de cesación de pagos y poder poner de alguna manera las cosas en orden. ¿Está bien? El acuerdo puede ser otorgado en instrumento privado, ¿sí? O sea, puede ser firmado en forma privada, pero la firma de las partes ¿sí? Y las representaciones tienen que ser por escribano público. ¿Sí? Y eso debe presentarlo ante un juez y se homologa. ¿Está bien? Obviamente no es que va a ser tipo un viva la pepa. No, si bien hay libertad de contenido, artículo 71, las partes pueden dar el acuerdo, el contenido que consideren conveniente a sus intereses, y es obligatorio para ellas, aun cuando no tenga homologación judicial, salvo convención expresa en contrario. ¿Sí? O sea, pueden hacerlo. ¿Sí? Pueden hacerlo lo que consideren conveniente en cuanto a lo que es el contenido. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de agrupamiento tenía que ver con, de alguna manera, poner de acuerdo a todas las categorías? Bueno, en este caso no es tan así. ¿Por qué? Justamente porque hay esta libertad de contenido que hace a que el acuerdo que se da entre el deudor y sus acreedores, ¿sí? Bueno, pueda de alguna manera manejarse en forma mucho más libre. ¿Sí? Esto es lo que les decía del pragmatismo de la actividad mercantil, ¿no? Requisitos para la homologación, artículo 72. Para la homologación ante el juez competente, junto con lo que tiene que ver con el acuerdo en sí, el deudor debe acreditar estos documentos, ¿no? Que deben estar debidamente certificados por un contador público. El estado patrimonial o el estado del activo y pasivo, ¿sí? Actualizado a la fecha. Un listado de acreedores, convenciones de los domicilios, montos de los créditos,
causas, vencimientos, ¿sí? Codeudores, un listado de los juicios o procesos administrativos en trámite, o con condena, no cumplida, enumerar los libros de comercio, ¿sí? Los libros de contabilidad y demás, y hay que establecer cuál es la última fecha de foliatura, bueno. Después, el monto de capital que representen, perdón, los acreedores que han firmado el acuerdo, y el porcentaje que representa respecto de la totalidad de los acreedores registrados por el deudor. Esto lo que nosotros nos da, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre el estado patrimonial o el estado económico y financiero del deudor? ¿Sí? En ese informe que hacía el síndico. Bueno, es un poco el reemplazo de esto. Solo que para que sea todo mucho más dinámico, esto lo hace el deudor, para poder cumplir, ¿sí? Con el requisito de los acuerdos, ¿sí? Para la homologación. La mayoría. Para que se dé la homologación judicial, artículo 73, es necesario que haya prestado su conformidad la mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen las 2/3 partes del pasivo quirografario total, excluyéndose del cómputo a los acreedores comprendidos en las previsiones del artículo 45. ¿Cuáles eran los del artículo 45? ¿Sí? Los que llamábamos acreedores, acreedores especiales. Perdón, acreedores quirografarios. ¿Se entiende más o menos esto que tiene que ver con el AP? A mí me parece algo súper piola. No, yo no tuve la posibilidad nunca de llevar adelante un acuerdo preventivo extrajudicial, pero al menos en cuanto a lo que tiene que ver o a lo que surge de la ley, parece un mecanismo bastante ágil a lo que tiene que ver con el proceso y a lo que tiene que ver también con la oportunidad para salvaguardar la vida de la sociedad o Sí, sí. del patrimonio del deudor, ¿no? O la actividad. Sí, perdón. No, sí, que te había entendido, te respondo que sí, sí. Bien. Publicidad, artículo 74. La presentación del acuerdo para su homologación debe ser hecha, conocer mediante edictos que se publiquen por 5 días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del tribunal y un diario de gran circulación del lugar. Si el deudor tuviere establecimientos en otras jurisdicciones, debe publicar edictos por el mismo plazo en el lugar de ubicación de cada uno de ellos y en su diario de publicaciones oficiales respectivo. ¿Por qué? Porque obviamente esta publicidad lo que nos va a permitir a nosotros demostrar es que estos acuerdos pueden haber dejado afuera, ¿sí? A deudores que no estaban registrados ni en los libros, ni fueron denunciados por el acreedor, por el deudor. ¿Se entiende? O sea, no van a figurar en la contabilidad, bien, pero pueden ser igualmente acreedores válidos. ¿Sí? Entonces esa publicidad lo que nos permite a nosotros es decir, bueno, aquellos que no están comprendidos en este acuerdo se pueden acercar. ¿Sí? Obviamente esa oposición tiene un plazo. ¿Sí? Podrán oponerse al acuerdo los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos del listado previsto en el inciso 2. ¿Sí? Perdón, ¿Cómo? Perdón. ¿edictos qué eran edictos? Los edictos son publicaciones, ¿sí? Esto lo pueden ustedes ver en los diarios, ¿sí? O en el boletín oficial. La publicación de edictos es algo que se llaman edictos judiciales también. Por ejemplo, cuando se produce la apertura de un juicio sucesorio, o cuando se hace una transferencia de fondos de comercio, o cuando tenemos lo que tiene que ver con un proceso de concurso. ¿Se entiende? Sí, es Es como una una publicación en el diario. Perdón, Pablo, Bien, disculpa. bien. Eso, no iba a decir eso, era como una publicación Claro, sobre es una algo. publicación en el diario que nos da lo que es la publicidad de los actos y que le Bien. permite a las personas que no están reconocidas y que no fueron denunciadas en el principio poder presentarse ante el proceso. Como, por ejemplo, en el caso de una sucesión, se llaman, y bueno, puede aparecer un hijo extramatrimonial, puede aparecer un acreedor del fallecido, ¿no? Del causante. Entonces, se presentan. Bien, bien. Estas oposiciones que se presentan dentro de los 10 días posteriores a la última publicación de los edictos, podrá fundarse solamente en omisiones o exageraciones del activo o pasivo, o la existencia de una mayoría exigida, ¿sí? O sea, en el caso de que no se haya cumplido con el régimen de mayorías establecido en la ley. ¿Está bien? El juez, después de esos 10 días, ¿sí? Cumplido el plazo, va a abrir a prueba, o sea, va a admitir la presentación de pruebas de estos que se presentaron como acreedores, bien, no denunciados o no vinculados al proceso. ¿Está bien?
y dentro de los 10 días de resuelto el tema de la prueba, perdón, dentro de los 10 días de abierto este periodo de pruebas, resolverá en cuanto a lo que tiene que ver con la finalización del periodo probatorio y el paso siguiente, ¿no? Si estuvieran cumplidos lo que son los requisitos legales y no hay oposiciones, el juez homologa el acuerdo. La pregunta es, ¿qué pasa si estas oposiciones, ¿sí?, tienen validez? ¿A dónde llegamos? Bien, en el caso de que se hayan opuesto o se hayan presentado, ¿sí?, oposiciones, efectivamente estaremos ante la imposibilidad de avanzar en este proceso de homologación, bien, y hay muchas posibilidades de que el juez pueda decretar una quiebra. ¿Está bien? Artículo 76, lo que es la homologación del acuerdo. ¿Sí? Conforme a las disposiciones de esta sección, se producen los efectos previstos en el artículo 56, que es un poco los efectos de la homologación. Y bueno, nada. Y automáticamente ese acuerdo tiene validez para aquellos que lo hayan firmado, para aquellos que lo hayan conformado, bien, y tiene una fuerza, como les decía antes, como una fuerza de ley. ¿Sí? Como todo acto público. En el caso que el deudor no cumpla con lo que acordó en ese acuerdo preventivo extrajudicial, ¿sí?, se decreta la quiebra. Quiebra, artículo 77. La quiebra debe ser declarada en los casos previstos por el artículo 46, 47 y 48, incisos 2, 5, el artículo 51, 54, 61 y 63. ¿Sí? Todos los casos en los cuales vimos que la quiebra se produce en realidad por incumplimiento o como sanción al incumplimiento o a la inobservancia de la ley en la parte de los concursos, ¿sí?, o el acuerdo preventivo. Entonces, por eso acá la ley nos dice, en el primer inciso, la quiebra puede ser declarada en todo esto. Después, a su vez, la quiebra puede ser declarada por pedido del acreedor o por pedido del deudor. Pero en el primer punto, todas estas quiebras que se producen en forma indirecta. ¿Está bien? Están ahí enumeradas en el artículo 77, inciso primero. Lo que es el artículo 78, la prueba del estado de cesación de pagos, ¿sí? Algo que ya vimos un poquito la clase pasada. El estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentre imposibilitado regularmente en sus obligaciones, ¿sí?, que no puede cumplirlas regularmente y que efectivamente debe ser declarada la quiebra, ¿sí?, cuando se demuestre, ¿sí?, o mejor dicho, cuando se denuncien cuáles fueron estos hechos que demuestran, bien, que hay un estado de cesación de pagos y que no se puede cumplir con las obligaciones, ¿sí?, que no se puede cumplir con las obligaciones, y que en el caso de que lo denuncie el deudor, también va a demostrar por qué el concurso preventivo no es viable, ¿sí? Porque en realidad, si ya lo pide el acreedor, es porque no tiene otra manera, no es que el acreedor puede pedir un concurso preventivo, no. El acreedor, cuando le deben, y le deben hace un montón, pide la quiebra, ¿sí? Pide la quiebra. Lo que va a hacer analizar el juez es si en realidad es conducente la quiebra, o en realidad es una deuda que tiene con él nada más. ¿Bien? Artículo 79. Hechos reveladores. Eso está bueno. Pueden ser considerados hechos reveladores del estado de cesación de pago, 1, el reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, ¿sí? O sea, que se haya reconocido por el deudor que efectivamente hay un estado de cesación de pagos. 2, la mora en el cumplimiento de una obligación, que es esta demora en el pago. 3, ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, ¿sí?, en su caso sin dejar representantes con facultades. Dice llanamente que se hayan fugado, ¿sí? Ocultamiento o ausencia. Che, ¿está el dueño? No, no está. Che, ¿está? No, no está. Upa. Sí, ¿hace cuánto? Y no sé, hace 3 meses que no lo veo. Problemas. Clausura de la sede de la administración o establecimiento donde el deudor desarrollaba su actividad. Clausura o sede, o cierre. ¿Sí? Venta a precio vil, ¿sí?, de los bienes que de alguna manera, o entrega de bienes en pago. Venta a precio vil, saben lo que es el precio vil, ¿no? Es como un precio bajo, ¿sí?, demasiado bajo, por debajo de lo que se conoce como el precio de mercado. Cuando de alguna manera lo que llamamos se está liquidando. Bien. Revocación judicial, de los actos realizados en fraude de los acreedores.
Y eso también es un hecho revelador de un estado de cesación de pagos. Y el séptimo, cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos. ¿Sí? Cuando vemos todas estas 7, entre comillas, posibilidades, lo que vamos a decir es, bueno, acá hay un estado de cesación de pagos, acá se le está complicando al deudor y probablemente ¿sí? está haciendo todo esto porque está quebrado. ¿Sí? Comúnmente decimos está quebrado. Pedido de los acreedores. Si la quiebra es pedida por el acreedor, debe probar sumariamente su crédito. ¿Sí? Debe presentar la documentación que de alguna manera revela que su crédito es válido. Debe denunciar cuáles son esos hechos reveladores, o sea, tiene que fijarse en la ley cuáles son, de alguna manera, con qué requisitos cumple. Y tiene que denunciar si está comprendido dentro de los deudores, del tipo, de la categoría de deudor que reconoce el artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras. Me olvidé la parte de la petición, perdón, del deudor, que está en el artículo 82. Me salté el artículo 83 y me faltó el artículo 82. En cuanto a la petición del deudor, ¿sí? O sea, el propio deudor, el propio comerciante, puede solicitar su propia quiebra. ¿Sí? Y eso, de hecho, va a prevalecer sobre el pedido de los acreedores. Mientras que obviamente no haya sido declarada con antelación la quiebra. La puede pedir. En caso de personas de existencia ideal, o sea, de sociedades, de personas jurídicas, se aplica lo dispuesto por el artículo 6. Tratándose de incapaces, se debe acreditar, ¿sí?, la previa autorización judicial. Acá dice en el final del artículo 83, o en el segundo párrafo del artículo 83, dice sobre la posibilidad de que el juez puede disponer medidas sumarias, ¿sí?, en el caso de que, de alguna manera, considere prudente, cuando cuando de alguna manera tiene que hacer, en el caso de que se trate de una sociedad, y la misma está registrada y todo, genere, se podría decir, alguna cuestión que puede llevar a un desapoderamiento, ¿sí? O una liquidación de una sociedad, entonces puede tomar medidas ante el pedido del acreedor. El acreedor dice, me pasó esto, bien, tengo esta deuda, ¿sí? Y por lo que vi, está liquidando, está vendiendo, está haciendo esto, está haciendo lo otro, entonces hay un pedido, ¿sí?, del acreedor, bien, y el juez, ante el pedido del acreedor, puede tomar una medida, ¿sí?, por decirlo de alguna manera precautoria, ¿sí?, una medida previa antes del final del proceso, bien, e impedir, por ejemplo, embargar los bienes o impedir que el deudor pueda seguir liquidando o seguir vendiendo bienes a precio vil, ¿no? Son estas medidas precautorias a las cuales después hace referencia el artículo 85. El pedido del acreedor puede ser desistido, ¿sí? El acreedor que pide la quiebra puede desistir de su solicitud mientras no se haya hecho efectiva la citación del artículo 48, que es la citación al deudor. El desistimiento del deudor, o sea, el deudor que peticione la quiebra, no puede desistir de su pedido, salvo que demuestre, antes de la primera publicación de dictos, que ha desaparecido su estado de cesación de pagos. Esto que yo les comentaba antes, bien, tener un golpe de fortuna, ¿sí? O sea, ganarse el PRODE, bien, que creo que ya no sé si existe, o efectivamente, no sé, pegarla con alguna venta, con algún proyecto o con algún proceso, lo que sea, bien, y efectivamente cambia ese estado de cesación de pagos y no les digo que cambia radicalmente, pero bueno, por lo menos desaparece esta imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones. La sentencia de quiebra. La sentencia que declara la quiebra debe contener, lo primero, la individualización del deudor, o sea, que ahora estamos hablando de un fallido, ¿sí? No un fallecido, un fallido, ¿sí? Debe el orden de anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros correspondientes, ¿no? El registro de la propiedad del inmueble, el registro de la propiedad del automotor. O sea que el deudor no puede vender esos bienes, ¿sí? El fallido no puede vender esos bienes y la quiebra queda anotada en el registro de concursos y quiebras. La orden al fallido y a terceros para que entreguen al síndico los bienes de aquel. La intimación al deudor para que cumpla con los requisitos que se refiere al artículo 86. Recuerden que siempre veíamos la quiebra como una sanción, porque yo les aclaraba de que era en el concurso preventivo o en el acuerdo preventivo extrajudicial. Porque en la quiebra,
es el único resultado posible. Sí, obviamente tengo la posibilidad de convertirlo en un concurso y todo lo que les decía recién, sí se puede. Bien, se puede. ¿O puede desaparecer el estado de situación de pago? Sí, totalmente. Pero llega un punto en el que después de la publicación de edictos, la quiebra es el único resultado posible. Entonces, efectivamente, yo voy a caer en quiebra. Entonces, acá, se puede decir, ya no hay una esperanza de que la actividad económica continúe. Es más, liquidar la sociedad, repartir la plata y chavo, gracias. ¿Sí? Chavo a todos, muchas gracias y listo. Bueno, y en el artículo 88 tienen el listado de alguna manera, qué es lo que debe contener la sentencia de la quiebra, la que declara la quiebra de la sociedad. ¿Está bien? Bien. Y el artículo 90, ¿sí?, habla sobre esta conversión que yo les decía en cuanto a lo que tiene que ver de la posibilidad de convertir el proceso de quiebra en un proceso de concurso preventivo. Bien, esto es lo que podemos llegar a incluir de concursos y quiebras en el examen de la semana que viene. Lo de la clase pasada y lo de esta clase. Un espectáculo. Buenísimo. Está bien. Bien, ¿dudas o consultas respecto del examen del próximo viernes? Mientras piensan, voy a estar diciéndoles algunos tips. Ahí va Jessica. Tiene que ver con, es un examen multiple choice que a ustedes les va a aparecer en el acceso, como pueden acceder a las clases. También a lo que tiene que ver con el examen. El examen se va a descargar en Word y ustedes lo van a completar, le van a poner el nombre, le van a poner la fecha, bueno, todas las cosas que uno le pone en un examen. Bien, lo van a contestar, lo tienen que contestar de una manera clara, en la cual yo pueda individualizar cuál es la opción que están eligiendo. ¿Sí? Normalmente Lo podemos contestar en el mismo archivo de Word que mandás, ¿no? O lo tenemos que responder a mano. No, lo contestan en el mismo Word y después lo suben en PDF. Bien. ¿Está bien? No, nada, listo, perfecto. No, decime por los dos que te quedes con alguna duda. No, es que iba a preguntar una boludez, iba a preguntar si el choice era en el Moodle o en Word, pero no, que me dijiste que era en Word, así que por eso no te pregunté. Claro, exactamente. Sí. Les baja, tienen un archivo, lo descargan, ¿sí? Lo bajan, lo utilizan a través del Word y después lo que hacen es automáticamente lo convierten a PDF y lo suben. Esto de la conversión en PDF tiene que ver con, para que por las dudas que el archivo no se desarme, no sé, desaparece algo, bueno, ya me lo mandan en PDF y en PDF ya no se puede editar. ¿Está bien? Buenísimo. Yo te quiero hacer una consulta que te la vengo pidiendo hacer a menos que alguien tenga otra duda sobre el examen, yo te quería hacer una consulta así medio para ver tu opinión legal. Ok. Bueno, si alguien más tiene una duda sobre el examen, prefiero que pregunten, porque lo mío no es tanto del examen. Ok. Yo una consulta, bueno, contacto. Jessica, dale. Una consulta, las preguntas van a ser así tipo muy concretas, como decir, ¿qué dice la ley X? ¿O van a ser más generales? Nunca preguntaría qué dice la ley, así como decís que ya, pero digo, van a ser preguntas concretas, las opciones pueden ser de alguna manera las, entre comillas, más, no digo capciosas, pero digo, la dificultad va a estar en las opciones, bien, no va a estar en la pregunta. ¿Está bien? O sea, no va a estar en el enunciado, va a estar en que ustedes puedan identificar dentro de las respuestas posibles, ¿sí?, cuál es la que en realidad es la correcta. Así que eso es de alguna manera la dificultad en cuanto a la atención que ustedes les deben prestar a las consignas, porque bueno, es la dificultad que tiene un multiple choice, ¿no? Buenísimo. ¿Cuántas preguntas van a haber, más o menos? 10. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener? 1 hora. 1 hora y 20. El horario de la clase. Pero es un montón de tiempo para un examen de 10 preguntas con 4 opciones. Es un montón. Así que, ¿pero es solo a elegir la respuesta correcta o va a haber que escribir alguna cosa? No, solo la opción correcta. Perfecto. Vos habías dicho en algún momento... Pablo, Juan Cruz. No, una de las preguntas era lo del ISET, si era solo múltiple opción o por ahí había alguna para desarrollar o algo así. No. Y la otra es, nos tenemos que conectar 9:40 y ahí Nos conectamos 9:40, les doy las pautas, los saludos, les deseo éxitos y arrancan el examen. Listo, perfecto, gracias. No, por favor. Pablo. Vos habías dicho que las respuestas incorrectas restaban medio punto, ¿no? Exactamente. No suman y restan medio punto a las preguntas que hayan contestado en forma correcta. Pero, a ver si vos habías dicho que en caso de justificarlo restaba un poquito menos o siempre va a restar medio punto.
No, siempre va a restar medio punto que sea si es incorrecta. Perfecto. No, lo que yo capaz que puedo haberles dicho es que en una época hacíamos, o sea, hemos hecho exámenes multiple choice, pero que tenían una parte para justificar y que a veces la respuesta era incorrecta, pero la justificación correcta, o al revés, ¿no? La elección era correcta, pero la justificación incorrecta. Entonces, en ese caso, no sumaba ni restaba. Pero no creo que pongamos para justificar. Ok, listo. Jessica. ¿Va a haber solo una respuesta correcta o pueden haber varias? No, puede haber una respuesta como máximo, puede haber una opción que sea la A, la B, y que la C sea A y B, y que la D sea ninguna de las anteriores, poner una cosa así. Pero siempre es una sola. Buenísimo, entonces cada pregunta va a sumar un punto y como dijo Pablo, resta medio punto si es incorrecta, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? O sea, en ¿Nada? caso de responder 8 preguntas bien y 2 mal, me saco un 7, digamos. Exactamente. Bien. Y si respondemos todo mal, tenemos -5. Claro. Que desde ya no existe la nota -5, así que tendrás un 1. Profe, O sea, ¿y la que sí. no se responde? No suma ni resta. Ah, bien. Justamente es el objetivo de esto, ¿no? El objetivo es que ustedes contesten aquello que saben o aquello que tienen la respuesta. Porque al ser multiple choice y a domicilio, es un poco facilongo el tema. Si se responden 4 bien y las demás se dejan en blanco, Chicos, ¿se hagan la prueba con cuenta 4? ustedes. Me encanta que juguemos este juego de la matemática, pero hagan la cuenta ustedes. Sí, o sea, No, ya pero dije, si sacan 5 bien y 5 mal, se sacan un 2.50. Bien, si hago 8 bien y 2 mal, es un 7. Bueno, después hagan la cuenta ustedes. Están en ingeniería, o sea, son buenos con la Está, matemática. pero se aprueba con 4 porque hay exámenes que te piden que te saques un 7 para después ponerte un 4, depende de la materia. No, el que te dice que se saca un 7 y después te pone un 4 es un salame, o sea, no Ya existe sé, pero uno que saca eso, te o sea. toman, hay profesores que te toman exámenes así. Bueno, está bien. No sé, no entiendo el método de calificación, pero acá la nota que se sacan es la nota que tienen. Ya el examen tiene su dificultad propia, ya la cursada tiene su dificultad, la modalidad esta virtual tiene su dificultad. Así que eso no se preocupen, acá tiene que ser justa la cosa. ¿Está bien? Perfecto. Así que no se preocupen que la nota que se obtengan es la nota que van a tener. Si sacan un 4, después están en la opción de, en el recuperatorio, levantar la nota o de quedarse con el 4. Como siempre. O me parece lo más lógico. Pablo. Yo tengo una pregunta respecto del atributo de la capacidad de la persona. Del atributo de capacidad de la persona. Vos eras el que habías confundido lo que era el atributo de la Sí, soy persona yo. con, ¿no? Con los Sí, atributos. confundí el atributo no me sale la palabra justamente en este momento. Está bien, no hay problema. Dale, contame, digo. Las personas, digamos, estaría bien correcto decir esto, que las personas nacemos con capacidad de derecho, a menos que, o sea, digamos, una persona, por ejemplo, perdón, o sea, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero Decilo como te salga, no hay problema. una persona que tiene problemas mentales, digamos, Ok. obviamente que tiene derechos. Sí, una persona que tiene discapacidad, por eso de alguna manera, sí, tiene derechos. Sí, pero por ejemplo, qué sé yo. Pero no puede ejercerlos de la misma manera que una persona que no tiene esa discapacidad. Exactamente, pero en fin y al cabo, termina teniendo menos derechos que una persona que no es discapacitada, ¿o no? Una persona que no es discapacitada. No, bueno, el ejercicio, a ver, la persona va a conservar sus derechos. A pesar de no poder ejercerlos, los ejercerá a través de otra persona. Bien, o sea, los ejercerá a través de alguien. Claro. ¿Sí? Lo que en realidad tiene limitado una persona con discapacidad son el ejercicio de los derechos, pero no los derechos, sí, propiamente dichos. ¿Entendés? O sea, pero sigue siendo capaz de derecho, entonces, esa persona. Sigue siendo capaz de derecho. Lo que va a tener es una limitación en el ejercicio, en la capacidad de hecho. ¿Está bien? Bien. ¿Y de qué manera la capacidad de derecho de una persona se puede ver restringida? Si cometés o sea, que la ley, digamos, de alguna manera te lo imponga porque,
No Claro. sé, violaste algo. Son los casos en los cuales establece la ley una limitación especial o una limitación particular. Si no, todos somos iguales de capaces de derecho. Se presume, ¿sí? Salvo situación en contrario, salvo ley en contrario, que todos somos capaces, hasta que se demuestre lo contrario. Listo, gracias. ¿Está bien? Bueno, cualquier duda, cualquier consulta que surja durante el fin de semana, que espero que no, me mandan me mandan por mail, ¿sí? Me imagino que no, y que no debiera existir, y que tienen cuenta con la bibliografía y todo, y que aparte ustedes son hábiles seguramente en cuanto a lo que tiene que ver con buscar alguna info o algo. Pero bueno, alguna cosa muy puntual o alguna aclaración que necesiten, como por ejemplo la de Pablo recién, y que los puedo ayudar, desde ya me lo pueden mandar por mail. ¿Está bien? O a través de la plataforma. ¿Sí? Este fin de semana estaré atento y cualquier cosa que surja pueden mandármela. Si no, ya la semana que viene la tomamos como una especie de periodo de exclusividad y nos dedicamos a prepararnos para el viernes. ¿Bien? Y para otros exámenes Gracias. que ya pueden llegar a tener. Bien. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el viernes por la mañana. Espero que tengan una muy buena semana. Primero un muy buen fin de semana y después una muy buena semana y nos encontramos con el examen. Última, nos conectamos acá a la videollamada el viernes, ¿no? Nos conectamos a las 9:40, ¿sí? Doy algunas palabras, alguna aclaración respecto al examen que sea necesario, ¿sí? Y los dejo en estatus de rendirlo. Bien. Jessica. Una última consulta, lo de las presentaciones que teníamos que hacer, lo de las sociedades, los tipos y demás, que le habíamos mandado. ¿Están subidas al aula? Ah, vale. Creo que están subidas al aula virtual. No, yo te lo mandé por mail. Habías pedido que te lo mandáramos por mail. Sí, y yo ya los leí y los subí. Ah, bueno, buenísimo. Tienen que verlo, chicos y chicas. ¿En qué apartado lo subió? Y debe estar en la parte de verdad sociedades. Y si no está en la parte de sociedades, estar en la clase que ustedes me lo presentaron. Pero sí, ya está en el aula virtual. Los trabajos de ustedes, se creó una carpeta, un espacio particular para que ustedes puedan acceder. Si no llegan a tener acceso o no llegan a poder, mándenme un mensaje que me fijo de nuevo, pero yo ya lo subí. Hace 2 clases mínimo. ¿Está bien? Listo, muchas gracias. Que estén bien. Genial, Buena gracias. semana. Buen fin de semana. Hasta Igualmente. luego. Adiós. Chau. Dale, buen Adiós. fin de semana, nos vemos. Adiós, buena semana.